nosotros vamos a ver la primera diapositiva. Le puede ser en grande. Muchas gracias. Bien, pásale, por favor. Bien. Dentro de las enfermedades virales de la piel, como ustedes pueden ver, hay varias, pero de las más importantes que vamos a ver, las tienen las causas, ¿sí? Los nombres. Pues el papilomavirus es uno de los más importantes que ustedes pueden ver, es el que ocasiona las verrugas, ¿sí? Entonces voy a ver si puedo poner con resaltador. Tal vez yo estoy, tal vez dirigiendo, ¿no? Tal vez. Bueno, debe pedirme permiso para anotar. Entonces, ya yo le... Entonces ya, bueno, vamos. Entonces la primera es las verrugas, ¿no es cierto? Ustedes van el poxvirus, ustedes van a ver las enfermedades que causan, ¿no es cierto? El poxvirus, de estos, el que vamos a ver el más frecuente es el molusco contagioso, pero está ahí mencionado lo que provoca. Y de otras enfermedades que ustedes también van a poder ver, ¿sí? El sarampión, rubiola, el eritema infeccioso, el Yarnoticrosti también es otra de las enfermedades virales, de las cuales nosotros vamos a estudiar, pues estas que más comúnmente se producen. La siguiente, por favor. El papilomavirus, recuerden que no es solo un solo tipo de virus, sino que recuerden que no solo causa las enfermedades de transmisión sexual, sino también deben saber que causa también las michas, que son comúnmente conocidas como michas vulgarmente, ¿sí? También llamadas verrugas virales en las manos, michas en las manos, en cualquier otro tipo de sitios, pero también recuerden que en región genital, ¿sí? No sé si ustedes han visto, ¿no? Que son ocasionadas por enfermedades de transmisión sexual, y ustedes ya hablaremos más adelante que también encontramos que ya son producidas inclusive vacunas, que haya una campaña de vacunación para este tipo de virus, ¿sí? ¿Por qué? Porque el virus de papiloma humano en la mujer, recuerden que ocasiona el dichoso, no dichoso, sino el desdichado cáncer de útero, ¿sí? Recuerden. Entonces, otro de los famosísimos que vamos a ver, y este sí lo tienen que estudiar y lo vamos a ir estudiando uno por uno, es el herpes virus. Pero quiero que vean ustedes, y este cuadro quiero que lo tengan muy presente, porque ahí tienen la tipología viral. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el virus herpes es el que ocasiona varias enfermedades virales. Así, sus variedades, o sea, esta es pregunta de examen, así que sí vale la pena que la anoten. El virus simple, herpes simple, es el que ocasiona el herpes que normalmente ustedes suelen estar presentando a nivel de los labios, por ejemplo, a nivel de las comisuras labiales. Entonces, para que ustedes se den cuenta, la misma tipología no va a ser el que ustedes tengan a nivel de boca que a nivel de genitales, puesto que ya es el herpes tipo 2 el que van a tener a nivel de genitales. Mientras que la varicela zoster o herpes zoster es provocada por el herpes tipo 3. O igual, el virus Epstein-Barr o mononucleosis infecciosa es provocada por el herpes tipo 4. O el citomegalovirus o mononucleosis infecciosa o tipo light por el herpes tipo 5. O el tipo 6 que es provocada que provoca el exantema súbito. O esta que sí lo vimos en un paciente el día de ayer, pero ya había remitido, que ya algunos de sus compañeros le conocen porque ya se mencionó, que es la pityriasis rosada de Jaeger, o el que ya está siendo muy común y se está viendo especialmente en pacientes inmunocomprometidos, ojo, ¿no? Que ya tienen la enfermedad de VIH y la variante VIH y el síndrome de inmunodeficiencia humana, que es el
¿qué será? El sarcoma de Kaposi, ¿ok? Entonces, para que vean que el sarcoma de Kaposi también, el que lo provoca es el herpes virus, ¿sí? Por favor, la siguiente. Aquí está entonces iniciando, pues, en la pantalla, como ustedes pueden ver. Este es el herpes simple y aquí también es el herpes zóster, que dicen cuál es el diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico. En la pantalla ustedes pueden ver que está un diagnóstico citológico, ¿ya? El diagnóstico citológico que ven en pantalla corresponde al test de Sank. ¿En qué consiste el test de Sank? Consiste en hacer un raspado de las ampollas, pero el raspado de las ampollas no nos va a dar la diferenciación de que si es un herpes simple o un herpes zóster, sino nada más es un, ¿cómo les digo? Es una tintura que se va nada más a adherir a unas células globosas. Si me permites que tome el mando un ratito, tal vez. ¿Sí? ¿Un ratito? Sí, Doc, pero tiene que solicitarlo porque no le puedo dar así. Ya, entonces, ¿cómo se hace? Entonces, pues bueno, no. Ya, bueno, entonces, si lo ampliaste tú, tal vez. No, Doc, fue usted la que hizo esa raya, creo. Ya, entonces, estas, aquí miren, estas que les voy a señalar, esas con amarillito, ¿sí? Esas son las células globosas, ¿sí? Miren aquí, estas células globosas balonadas, esas son las células que se encuentran cuando nosotros hacemos este test. Este test de Sank, ¿sí? Es muy importante, puesto que nosotros solo vamos a hacer el diagnóstico mediante pedir este raspadito o hacerlo nosotros mismos. Lo que se hace es con una hojita de bisturí, se hace un raspado de las lesiones y se coge un poquito de ese líquido, ¿sí? Y se hace un frotis y se manda a solicitar a Angiemsa. Entonces allí van a pedir una placa como esta que les mandan. Esta tintura se prende y van a encontrar estas como las que les estoy, como las que les señalé. Entonces, este es un test positivo. Y pues, lo único que les va a decir es un diagnóstico diferencial. A ver si es herpes o no es herpes, ¿sí? Nada más. Entonces, hay veces nosotros con los colegas allí en el hospital, aquí en el San Francisco, medio que hemos apostado con ellos y bueno, les hemos solicitado ahí como estudios especiales que nos hagan la tinción y nosotros mismos hemos visto justo lo que ven en la pantalla para determinar si es o no es un herpes, ¿sí? Ahora, la clínica, ojo, la clínica, como lo dice en la pantalla, va a ser el diagnóstico definitivo de qué tipo de herpes es. Por favor, ¿puedes pasar a la siguiente? ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, aquí ya en la pantalla estamos viendo un herpes tipo 7, que se habla de la pitiriasis rosada de Gilbert. Yo voy a ampliar la pantalla, si me permites, ¿sí? Entonces, en la pantalla vamos a ver algo que se llama, ¿sí? Miren, les voy a señalar este. Se llama parche heráldico, ¿sí? Este parche heráldico es la característica de la pitiriasis rosada de Gilbert. La pitiriasis rosada de Gilbert es una
un trastorno viral que nosotros los dermatólogos le conocemos como la gripe de la piel. Es característica de todos los individuos, pero ¿saben? Se da cuando ustedes van, por ejemplo, a casas viejas o a sitios que están normalmente cerrados por largo tiempo, y ustedes, por ejemplo, llegan a esas casas y se encuentran con polvo. Allí empiezan dentro de los primeros días enseguida a presentar lesiones de eritemato descamativas, pero que cuando ustedes sudan nada más les empieza a dar picazón. Esa es la característica, pero son todas lesiones de eritemato descamativas, especialmente en pecho y espalda. Pero la característica, como la que les acabo de señalar, puede presentarse un parche heráldico o mancha heráldica o mancha madre o parche madre, así se llama, porque es el más grande. Entonces, la característica es que puede durar hasta 12 semanas, pero es estacional, que quiere decir como una gripe. Duró las 12 semanas y no pasó nada más. Esas 12 semanas se brotan las mismas lesiones sin ninguna otra característica, sino que como apareció, desapareció. ¿Y qué se hace para el tratamiento? Pues para el tratamiento lo único que se puede hacer es dar emolientes. Tal vez, si te pica, tal vez dar un corticoide en el momento, un corticoide tópico en el momento que te piquen las lesiones. ¿Por qué? Porque lo que se debe advertir al paciente es que esto va a seguir saliendo hasta las 12 semanas. ¿Por qué? La característica, chicos, es que mientras unas salen, otras dejan de salir. Unas ya se secan y otras siguen saliendo y no dejan de seguir saliendo las siguientes. ¿Por qué? Porque como yo vuelvo y repito, recuerden que el que lo causa es un herpes, o sea, es un virus. Entonces va a ser justamente como la gripe. La gripe, si ustedes, por ejemplo, en 5 días guardan reposo y, por ejemplo, si les duele la cabeza, toman un analgésico, igual va a pasar esto en la piel. ¿Ok? Nada más que vale la pena recalcar que en el momento que ustedes suben, la característica es que pica. ¿Ok? La siguiente, por favor. Bueno, esta sí. A ver, borraré. ¿Sí ven las lesiones? ¿Cuál era el herpes tipo 8? Ya lo vieron en el grupito que les di. ¿Cuál era? Sarcoma de Kaposi. Acuérdense siempre de este gráfico y tal vez lo lleve como polia. Sí, tal vez algunos, si han estado en la clínica de VIH, ya les voy a marcar. Miren las características, ¿no? Las características de estas, de estas lesiones, así eritematoviolaceas, ¿sí? Pues un herpes tipo 8 no tiene que ser necesariamente que el individuo esté inmunocomprometido, ¿sí? Sino que también se puede presentar en individuos sanos, ¿sí? Esta es la característica del color eritematoviolaceo, ¿sí? Que muchas veces se confunde con procesos vasculares o con vasculitis, ¿ok? Pero hay veces la forma verruciforme, sí, verruciforme que tiene en la superficie es muy característica, ¿sí? Como igual, hay veces hay una evolución muy tortuosa y muy complicada. Hay veces la evolución es bastante brusca y asimismo la recuperación es brusca, o sea, como viene, se va. Pero hay veces la evolución es complicada y el tratamiento también suele ser complicado, ¿sí? La siguiente, por favor. Bien. Este es, vuelta, algo que sí vale la pena que lo vean, porque la otra ocasión hablábamos de lo que hacen los queridos médicos cuando no saben cómo tratarlo. Pues bueno, lo que pasa cuando no saben
cómo tratar un herpes. ¿Qué es lo que pasa? En la imagen ustedes ven una niña que le dio un herpes, pero miren que le echaron corticoide. Entonces, este herpes, pues, se complicó. De ahí toma el nombre de un eczema herpético. Miren cómo está. ¿Sí ven? Es como, más o menos como una varicela, pero miren la cantidad de cicatrices que tiene. Este se complica, pero ¿cuál es? O sea, ustedes tienen que ver las características de las lesiones que puede dejar, porque igual un herpes al no ser bien tratado puede complicarse, y especialmente cuando son los herpes zóster, chicos. Ya vamos a ver las características del herpes zóster. El herpes zóster, cuando es en rostro especialmente, si no se le cura a tiempo, puede dar secuelas y puede quedarse con secuelas para toda la vida. Puede quedarse con secuelas como si hubiera sufrido una quemadura, ¿sí? Y la piel se queda como si fuera quemada. Entonces, cuando ustedes ven que empieza a diseminarse rápidamente un herpes simple, o sea, miren, es un herpes simple, pero se disemina. Entonces, ahí es el momento, pues, de ver que puede darnos un desenlace fatal. Los desenlaces, recuerden siempre, cuando las lesiones están más cerca del rostro, va más cerca al cerebro. ¿Se acuerdan? Que yo les decía que hay que tener mucho cuidado. Es al igual que la celulitis, las erisipelas, ¿sí? El herpes es uno de los que puede iniciar con una solo encefalitis herpética para en lo posterior. ¿Qué les decía que producía? ¿Se acuerdan? ¿Qué les dije que producía? Meningitis. Perfecto. Meningitis de origen viral. Y hay bastante de eso. A lo menos en nuestro Ecuador hay bastante. Los herpes mal diagnosticados y mal tratados suelen terminar en meningitis herpética, o sea, meningitis de origen viral, no bacteriano, sino viral. Y esas generalmente son mortales. Entonces, cuando ustedes ya ven, o sea, el simple hecho de que se inicia un herpes, por ejemplo, hay veces que inician los herpes en punta nasal. Los herpes en punta nasal, chicos, por Dios, necesitan tomar antivirales, ¿sí? Los herpes en punta nasal, por favor. Cuando ustedes tienen así un herpes, a lo menos de inicio, ¿sí? Si es en labios o si es en boca, pues así sea cualquier tipo de herpes, denle tratamiento antiviral, chicos. Eso es lo que les quiero dejar ahorita. Denles tratamiento, más aún si es un herpes zóster. Pero así sea un herpes simple, denle tratamiento. No esperen que solo... Ahí va la pregunta. ¿Sirve o no sirve el tratamiento tópico de antiviral? Chicos. A lo que cojas ensalada le guardas en la... Estoy hablando con ustedes. Está diseminada. Otra más concisa. Más que estuviera diseminada. Díganme. ¿Sirve o no sirve? Cuando ya no ocupes ensalada, guardas en la refri, digo. Tal vez sido para evitar las lesiones, esas que quedan, esas cicatrices, cuando se complica lo que usted mencionó. Chicos, métanse en algo en la cabeza. No sirven los tratamientos tópicos. El aciclovir tópico no sirve. Es algo que nos meten siempre. El aciclovir tópico es como darte agua oxigenada tópica. Es lo mismo. Verán que el aciclovir tópico está, el frasquito creo que viene 3 gramos, cuesta $15, $17 cuesta. ¿Sí? Es demasiado caro uno y no sirve para nada. Porque acuérdense que se está tratando replicación viral. Y para la replicación viral lo único que le detiene es el tratamiento sistémico. Cuando ustedes tienen un herpes simple, el aciclovir tiene que ser sistémico. Si no, no sirve. ¿Y creen que se cura con eso? Ustedes mismos díganme, ¿sí o no? Vean que No, estamos no se cura. Ya, ¿por qué no se cura?
Porque se quedan en los Porque ganglios. va a quedar remitente, va a quedar de Perfecto. ¿Quién dijo en que los se queda ganglios. en los ganglios? En los ganglios, pues chicos. Acuérdense en dónde se quedan los, dónde viven, dónde se reproducen y a dónde es la primera parte donde va el herpes. El herpes va hacia los ganglios terminales y allí es donde hace su reproducción y ahí es donde se mudan a vivir eternamente. Así que si ustedes tuvieron alguna vez un herpes, téngalo por seguro que siempre va a tener ese herpes y va a ser como la piedra en el zapato, como el clavo en el zapato, como el clavo en el dedo gordo del pie que le va a estar molestando toda la vida, chicos. Así que lo único que hace el tratamiento de los antivirales es disminuir el número de veces que usted va a tener en un año. Le pongo un ejemplo. Usted si tiene un brote de herpes labial cada 15 días, ¿sí? Analice. Si tiene cada 15 días, hablamos que tendrá 2, 4, 6, a ver, en 3 meses tendrá 6 brotes, ¿no es cierto? Más o menos en 3 meses. Entonces, si usted le da antivirales, en esos 3 meses tendrá 2. ¿Sí me explico? Disminuye la cantidad de rebrotes que va a tener usted, pero eso no le cura, ¿sí? No le cura. Y ese es el problema, que está totalmente errado el tratamiento y está totalmente errado la forma de concepción que la gente tiene. Entonces, por eso se ponen manteca de cacao, se ponen etcétera, 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 para curarse los herpes. Cuando en realidad el herpes no se cura si no se trata. Entonces, cada vez que tenga usted un brote de herpes, y ya si es un herpes recidivante, ¿sí? Y es lo que yo, inclusive mis estudiantes de posgrado, estudiantes de medicina familiar, les trato de enseñar, es los tratamientos para la recidiva herpética, porque hay que hacer tratamientos para herpes recidivante. Porque hay veces, imagínense qué molestoso que es, termina con 7 días de un herpes en los labios y después de la siguiente semana está ya con el otro lado con herpes. Entonces, para que no suceda eso, es lo que tiene que hacer el tratamiento con los antivirales. ¿Sí? Y el tratamiento de elección, y por ser más barato, es el aciclovir, pero en el mercado también aquí tenemos el valaciclovir. ¿Ok? La posología nada más y los costos es lo diferente. Pero tratamientos tópicos, ¿qué es lo único que les sirve? Un óxido de zinc. El óxido de zinc, chicos, es lo que les da para que no quede cicatrices. ¿Por qué? Porque la forma de cicatrizar, eso es lo que va a ser cruel. Pero ¿qué se evita para que no quede cicatrices? El tratamiento debe ser hecho a tiempo. Tiene que ser dentro de las primeras 72 horas, chicos. 72 horas, ¿me están escuchando? ¿Sí? 72 horas. Entonces, eso es lo que tienen que ver. ¿Ya? Entonces, pero, por ejemplo, en un eczema herpético, inclusive, cuando ustedes ya le ven que se está complicando, si ustedes ven, ¿qué primero tienen que ver? El diagnóstico, porque si ya ven un eczema herpético, ¿qué quiere decir? Que no ha sido bien diagnosticada. Entonces, ¿qué? Primero hacerle un buen diagnóstico, bien el diagnóstico primero. Después darle, así sea, si ustedes ya le ven con lesiones, preguntarle si fue doloroso al principio las lesiones y recién iniciarle y darle bien la dosis de aciclovir, pues, cosa del aciclovir, ¿quién sabe? ¿Con quién estoy hablando? Con nadie. No estudiaron. 800 miligramos en la mañana y en la noche. Uy, ¿quién habló? Para tenerla en mi lista negra. O sea, yo les digo porque, bueno, eso así le dieron a mi abuela, esa dosis. Era que le des un tiro al que le dio eso.
¿Qué fue, chico? Una pregunta. Acerca de cuánto se le debe administrar ciclovir a los pacientes con herpes. El libro nos mencionaba que se le administraban 200 miligramos por vía oral, pero estos 200 miligramos era porque, bueno, habían intervalos, ¿no? De cuántas veces se le daba ciclovir a la persona, pero estos 200 estaban como cada dosis o simplemente para todo el día. Bueno, tienen que estudiar bien. Ahorita yo creo que su compañero me señaló que teníamos solo 1 hora, no sé. Primero que nada, chicos, van a ir a estudiar, ¿sí? Porque les voy a colgar ya dentro de eso. Hoy día ya me comprometo, va a estar una evaluación allí, porque no está marchando bien las cosas, no se conectan en las pantallas y eso, no están estudiando, ¿sí? La dosis averígüenla bien porque no, para mí no son las clases, son para ustedes, ¿sí? Entonces van a ir a estudiar porque sinceramente, o sea, sí es una pérdida de tiempo para mí, ¿sí? Averígüense bien cómo es la dosis de aciclovir. Su compañero me dijo que teníamos solo 1 hora de clases, ¿sí? Entonces yo lo único que les digo es que mandamos a estudiar enfermedades virales. Entonces para la próxima clase, o sea, yo no para la próxima clase, sino que quiero que vean por favor en el aula virtual, ¿sí? Va a estar colgada una prueba acerca de enfermedades virales. Ahí, por favor, va a estar con un tiempo limitado. Ya es cuestión de ustedes, porque no están estudiando. Y eso, pues, para mí sí es bastante desgastante porque es una forma de que no están entrando las cosas y no están viendo cómo deben ser y no se está aprovechando de manera correcta. Entonces, la próxima clase nos vemos, pero estudien, ¿ya? ¿Ok? Así que nos vemos.